Mi exnovio me hizo brujería y falleció en el intento. Hola Pepe, me gustaría contarte mi historia. Quiero comentarte que yo era una persona escéptica hasta hace unas semanas. Si antes alguien me hubiera contado sobre la brujería, me habría reído y lo habría considerado algo de fantasía. Yo era una mujer que únicamente creía en lo tangible, en lo que podía ver, tocar y medir, pero cuando empezaron a suceder cosas que no puedo explicar con la lógica, te ves obligada a creer y a tener la mente abierta a estas cosas. Mi escepticismo comenzó a desvanecerse cuando noté que cada noche me despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada. Al principio pensé que solo era una coincidencia de un desajuste de mi reloj biológico, pero pronto estas interrupciones nocturnas vinieron acompañadas de sombras que se movían en mi habitación. Me convencí a mí misma de que estaba viendo cosas que eran productos de mi imaginación o de la luz que se filtraba por las cortinas. Intenté ignorarlo, ajusté mis horarios y probé relajantes para dormir, pero nada funcionó. Las noches se convirtieron en una tormenta para mí, mis sueños se tornaron en pesadillas vívidas y desorientadoras. Me perseguía una figura oscura y cuando despertaba podía sentir su presencia aún más en la penumbra de mi dormitorio. Siempre he sido racional y quería encontrar una explicación. Tal vez era el estrés del trabajo, me decía, o el cansancio acumulado de tanto estudiar para los exámenes finales de la universidad. Sin embargo, llegó un punto en el que estas experiencias dejaron de parecer trastornos banales del sueño y se convirtieron en algo más, en algo que mi lógica no podía asimilar. Despertar noche tras noche, temblando de frío y sudor y sintiéndome como si estuvieran observándome, comenzó a pasar factura. Mi salud mental y física empezó a deteriorarse. Después de un mes entero de malas noches, recordé algo que había oído en mi infancia. Mi abuela mencionaba a menudo que las almas perturbadas encontraban formas de llamar tu atención si había asuntos pendientes. Yo nunca le presté demasiada atención a sus historias, pero ahora su voz resonaba en mi cabeza hasta que no pude ignorarla más. Buscando respuestas, decidí ir a que me leyeran las cartas. Ante la idea me sentí estúpida, como si en cualquier momento alguien fuera a burlarse de mí, porque se suponía que yo no creía en esas cosas y que nunca había querido comprenderlas. Fui a un local muy pequeño que me recomendó una compañera. Estaba lleno de cortinas y amuletos colgados por todos lados. La mujer que me atendió reveló algo que me dejó helada. Me habló de un exnovio de la universidad, alguien con quien había tenido una relación intensa, pero que había terminado abruptamente. Al parecer, este exnovio había fallecido recientemente en circunstancias que no habían sido del todo naturales, o al menos así lo insinuaban los rumores. Ella afirmó que él había realizado un trabajo de santería para que yo volviera con él, insinuó entonces que yo falleciera. La idea me parecía absurda. Yo había concluido nuestra relación debido a las diferencias que teníamos y creí que eso había quedado atrás para ambos. Pero después de su fallecimiento sentí por primera vez la magnitud del resentimiento que él podría haber guardado. La mujer fue clara, el trabajo que él había iniciado debía ser retirado y para liberar mi energía necesitaría una limpia y varias sesiones de baños con hierbas y otros elementos. Aquella noche al regresar a casa me sentía mal. En primer lugar, no podía creer que aquel tipo hubiera sido capaz de hacer algo así. Yo sabía que no había terminado bien, pero realmente no terminamos mal, al punto de que él hiciera eso. Luego pensé, por algo está donde está. Ese mismo día, mientras cenaba, le hablé a un amigo que teníamos en común para preguntarle sobre él, y sin rodeos le pregunté, ¿sabías que me hizo brujería? Él se quedó callado un momento y dijo, la verdad es que le hizo brujería a varias personas, incluyéndote. Quise saber por qué, y su amigo me dijo que él tenía ataques de ira y que siempre que las cosas no salían como él quería, entonces se iba con un conocido para hacer brujería. Él tenía un buen trabajo y económicamente le iba muy bien. Siempre pensó que por tener dinero iba a conseguir todo lo que quisiera. Cuando terminamos, él no se opuso, no me dijo nada de que no estuviera de acuerdo. Incluso recuerdo que me dijo, está bien, si eso quieres, respeto tu decisión. Por eso me costaba aceptar que él había hecho eso contra mí.
Además, mientras salíamos, siempre fue muy bueno conmigo. Finalmente decidí hacer lo que me dijo la señora y me preparé para la limpia. La primera vez fue con hierbas y cosas que ella ya tenía, y la siguiente fueron con baños con muchos ingredientes que ella me dijo que comprara. No fue fácil, pues tuve una experiencia fuerte mientras hacía mi proceso de limpieza. Esa noche desperté de la nada y vi una figura enorme a un lado de mi cama que parecía bufar. Tenía los ojos rojos y me miraba fijamente. De pronto se escuchó cómo se azotó la puerta de la entrada y se oyeron unas carcajadas. Yo estaba muy mal, muy desesperada, en shock, y no podía moverme. La figura no se movía y cuando pude empecé a gritar. Gracias a Dios, llegó una compañera con una cruz y comenzó a rezar. De pronto todo se desvaneció. Ella decía que no vio nada, pero cuando entró la figura seguía ahí. Después de eso, solo fueron sombras y todo fue desapareciendo poco a poco. Recuerdo que vomité una vez más. Era un líquido oscuro, como con cabellos y otras cosas. Trato de recordarlo, pero la verdad es que me repugna un poco. Al principio se trataba de deshacer de lo físico, pero luego sentía que liberaba otra clase de toxinas, aquellas que no se ven, que no entiendes, pero que solo sientes. Con el tiempo, por primera vez en muchos días dormí toda la noche. Es inevitable preguntarse cómo alguien que solía ser escéptico se encuentra ahora aceptando que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nos enseñan. No es fácil admitir que aquello que no se puede ver ni tocar es suficiente para cambiar tu mundo, pero así es como las experiencias paranormales tienden a trabajar, forzándote a replantearte tus creencias y al final tu propia realidad. Hasta la fecha busco pedir por él para que encuentre el camino hacia su destino y que reciba lo mismo que él dio. Nunca mires para atrás en la oscuridad. No sé qué tan real sea esto, pero les cuento. Un hombre trabajaba en la carretera vendiendo verduras como rábanos y cilantro. Pasaba mucho tiempo en la ruta, haciendo entregas a negocios y taquerías. Usualmente realizaba sus entregas en la madrugada, justo antes del amanecer. Él solía recordar un dicho que decía: cuando sientas algo extraño detrás de ti mientras manejas, nunca mires hacia atrás. Para no alargar la historia, siempre iba acompañado de alguien que le ayudaba a descargar y cobrar. Una madrugada alrededor de las 4 o 5, su acompañante le dijo: «Mira, voltea atrás», pero el conductor ignoró la advertencia. Minutos después, el acompañante insistió: «¿Por qué no miraste cuando te dije?». El hombre al volante se limitó a recordar el dicho, temeroso de romper la regla. Entonces, su compañero reveló la razón de su insistencia. Quería que miraras, porque detrás de nosotros venía corriendo una figura a la misma velocidad del vehículo, arañando la carrocería y con una expresión que parecía el demonio. Después de ese encuentro, el hombre que sí miró comenzó a sentir una fiebre intensa. Lo internaron en el hospital y estuvo varios días en estado grave. Al salir, parecía haber visto al diablo. La razón por la que no se desmayó al enfrentar a aquella criatura es que tenía entre 60 y 70 años, una edad que lo había hecho más resistente a los horrores de la noche. Esta historia me la contaron hace aproximadamente 4 años, y desde entonces nunca he mirado hacia atrás en la oscuridad mientras conduzco.